De la mañana y 8 minutos, vamos a hablar de turismo y de turismo de negocios durante los próximos minutos, porque la patronal hotelera Osbeck, muy conocida en el ámbito del turismo vacacional, también tiene una vertiente muy importante en la que concierne a ese turismo de negocios, es decir, aquellos como los invitados que acabamos de tener ahora mismo, que acuden pues a Valencia, a la Comunidad Valenciana, para, en este caso, estar en un congreso profesional, empresarial, etcétera. Es lo que se conoce dentro del sector como el turismo MAIS, es decir, que es una vertiente muy importante, y a las pruebas me remito, bueno, pues los distintos palacios de congresos que, sin ir más lejos, se reparten por la Comunidad Valenciana. Indiscutiblemente el de Valencia es también uno de los más relevantes. Tenemos a Javier Gallego, que es el director de Osbeck Business, una marca recientemente creada y hace algunas semanas, pero que entre puentes, macropuentes y un montón de cosas nos ha costado un montón poder cuadrar las agendas. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Nada, un placer. Bueno, turismo, palabras mayores. Me estaba comentando fuera de antena que a ver quién es el guapo que se pone a hacer presupuestos, porque Correcto. entre una cosa y otra puedes tener un vaticinio, un cálculo, pero claro, entre los últimos años, la pandemia, la guerra en Ucrania, sobrecostes energéticos, los vaivenes, es muy difícil esto de acertar, ¿no? Esto empieza a ser, bueno, tiene una gran ventaja, y es que te ahorras mucho tiempo en hacer presupuestos. ¿Ya? Todo tiene su parte buena. Claro, si te lo tomas así, desde luego, porque indudablemente ahora pensamos, pero esto mismo que voy a decir lo pensábamos el año pasado, cuando decíamos, bueno, hemos salido de la pandemia, el año 2022 se plantea ya como el año de la recuperación, en enero hicimos la feria de Fitur, en febrero estábamos la mar de contentos, hasta el día 23 o 24, no me acuerdo cuándo, que el señor Putin decidió salir a pasear con sus tanques, Sí, y ahí sí. se nos vino abajo absolutamente todas las estrategias empresariales, económicas y de cualquier tipo. Entonces es muy difícil. Claro, es que el turismo al final está supeditado a tantos factores externos, a cualquier tipo de crisis, de inclemencia meteorológica. Sí. Todo tipo. Es tremendamente complicado. Y uno ve, por ejemplo, el capítulo pues lo veía recientemente, que si hay venta de hoteles. Hombre, yo, por ejemplo, lo que conozco, sobre todo por Nuria Montes, que es, como bien sabe, con la que tenemos más oportunidad de hablar, con la secretaria general de la patronal, pues hombre, lo que vemos en términos generales es que el sector ha resistido bastante, por lo menos a nivel de la Comunidad Valenciana. Sí, bueno, el sector, hay que tener en cuenta una cosa, nosotros el sector sufrió extraordinariamente en la crisis financiera del 8, del 8 al 10, 12, depende, y sufrimos mucho. Y entonces una de las cosas que aprendimos es lo que nosotros llamamos las tasas de apalancamiento, es decir, la cantidad de dinero que tú inviertes, ¿de dónde lo sacas? Entonces, en los años anteriores era muy alegre utilizar los bancos. Estos últimos años hemos aprendido que tenemos que tener menos dinero de los bancos y más dinero nuestro. Entonces, cuando han venido estas crisis, es verdad que también la banca se ha comportado de otra manera, ha sido capaz la banca de ser un poco más sensible de lo que fue en el 8, y eso nos ha permitido capear el temporal. Pero ojo, hemos capeado el temporal a base de, como dicen en el rugby, patada a seguir. O sea, lo que hemos hecho es tirar todos los préstamos a 3 o 4 años hacia adelante. Entonces, hemos sacado la cabeza, pero nos quedan los pies al aire. Esto es lo de la sabana corta, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahora mismo estamos con una situación relativamente tranquila, pero sabemos que en los próximos 2-3 años empiezan a vencernos todos los préstamos que habíamos prorrogado. Esto por una parte. Luego, por otro lado, bueno, por ejemplo, Nuria Montes siempre nos ha señalado digamos, la fortaleza financiera de una buena parte de las empresas del sector, que han podido sostenerse, que han podido mantenerse gracias a los recursos propios. Correcto. Y que es un detalle, yo creo que también voy a tener en cuenta. Por eso digo que nosotros hemos aprendido, y una de nuestras razones de ser, y en la Comunidad Valenciana es muy representativa, es el modelo de negocio que manejamos. Somos empresas familiares en España en un 80 o 90%. Eso tiene la desventaja, por ejemplo, que impide o dificulta muchísimo la entrada de compañías internacionales que están acostumbradas a otro modelo de negocio. Aquí las estructuras propietarias son muy de propietarios privados, valga la redundancia, de familias en muchos casos, y entonces están como más fortalecidos, son menos especulativas. Claro. Hay que tener en cuenta que los capitales de grandes compañías internacionales son altísimamente especulativas. En el caso nuestro no lo es tanto, y eso nos está dando y nos va a dar una Porque fortaleza. siempre planean, ¿verdad?, la figura de los fondos, que siempre están ahí. Bueno, luego se llama fondo buitre, si no, hombre, vamos a ver, el mercado de la inversión es muy amplio, es verdad que hay un objetivo muy especulativo, pero bueno, luego también hay gente que simplemente, bueno, pues quiere invertir y
tener sus distintos fondos. Absolutamente. Y pone el ojo porque, claro, obviamente el mercado turístico en condiciones normales, y lo vuelve a demostrar, sigue teniendo su fortaleza. Una cosa es que no llegues a tener, ¿verdad?, un poco los niveles prepandemia, pero bueno, pero nos vamos acercando. Totalmente, más pronto más tarde llegaremos. Lo que sí que es cierto que la industria turística en España es un factor clave, absolutamente clave de la economía. Entonces, por muy mal que vayan las cosas, esperemos, porque ya no me atrevo a decir nada. Después de lo de la pandemia, hablando con un amigo me decía, ahora solo falta que vengan los marcianos. Digo, estos pueden venir, que estos se alojan en hoteles. Esto nos interesa. Esto nos interesa. Pero yo siempre digo, permíteme, que falta la invasión extraterrestre o que nos caiga el meteorito. Bueno, como decía, todo lo demás... Que nos caiga el cielo encima, como decía Asterix, ¿no? Sí. Pero en cualquier caso, indudablemente, nosotros en el sector sí que tenemos una resiliencia, sí que tenemos una fortaleza, y España es un país que siempre va a tener turismo. Entonces, desde esa perspectiva, es como invertir en un negocio que sabes que siempre va a estar. Por tanto, la rentabilidad que la tienes, puedes tener un año más o un año menos, pero a medio y largo plazo es una rentabilidad activa permanente, y eso a los fondos especulativos no les interesa, pero a los fondos inversores sí. A los fondos que buscan rentabilidad sostenida, a lo mejor no ganan, como dicen ahora los modernos, 2 dígitos. Bueno, pues no ganan 2 dígitos, ganan 1 dígito, vale, pero lo ganan seguido y sin sobresaltos, y eso hace que el capital siempre esté en el sector turístico. Bueno, hay varios detalles importantes respecto a Osbec, patronal hotelera que nace en Benidorm, se va extendiendo por la Comunidad Valenciana, se abrió hace ya unos años Osbec Valencia, que el tiempo pasa muy rápido, ahora se crea la marca de Osbec Business, se está cociendo, se está preparando, está ya a punto de caramelo también Osbec Alicante, se presentaba el otro día, digámoslo así, recientemente. Bueno, se va diversificando y sobre todo se va tejiendo, ¿no?, ese modelo de estructura empresarial para arropar a todo lo que es, digamos, la estructura y todo el modelo al final de una patronal hotelera que duda cabe que tiene ahora mismo un detalle muy importante, y en lo que supone y significa su repercusión en el mercado turístico, a lo que tenemos que sumar el cambio a su vez también de presidente. Tony Mayor ha cedido el testigo, él dice que llevaba más años que Angela Merkel. Bueno, pues ahora está Federico Fuster, o sea que en pleno proceso de renovación y de ampliación. Bueno, y hay una cuestión importante. Yo además en mi doble condición de vicepresidente autonómico, pero soy presidente precisamente de Osbec Castellón, porque nosotros tomamos la decisión, y esta la tomamos en nuestra directiva en Castellón hace 4 años ahora, 5 va a ser, que entendíamos que el juego del futuro no pasaba por pequeños reinos de taifas, sino que el juego del futuro pasaba por una integración, una vertebración del territorio y una vertebración empresarial que fuera potente, porque las partidas de juego, bueno, podemos jugarlas a nivel de pueblo, siempre nos gusta mucho esto de las políticas de campanario, pero indudablemente las reglas del juego están a nivel autonómico, a nivel nacional y a nivel internacional. Las regulaciones son europeas, las regulaciones son nacionales, por tanto, tener una patronal fuerte autonómica para nosotros era importante. Y en ese sentido nos integramos muy bien en Osbec, que efectivamente había tomado como decisión estratégica salir de su cascarón protector de Benidorm y empezar a ampliar. Se unió Osbec Valencia, se unió Osbec Castellón, como decía, y ahora será Osbec Alicante. Con eso tenemos ya prácticamente de hecho, toda la Comunidad Valenciana. Eso nos sitúa con más de 100.000 camas, nos sitúa con más de 300 establecimientos y nos sitúa como la segunda patronal después de la Federación, porque nosotros somos asociación por la Federación de Mallorca, lo cual quiere decir que en estos momentos, como dirían los modernos, jugamos la Champions League, ¿no? Bueno, se está en primera división y además demostrando fortaleza. Y esto, ahí están los datos que lo corroboran y que lo muestran en el día a día. Javier, por tanto, Osbec Business es la de las últimas en incorporarse a esta estructura. Y bueno, claro, lo he comentado al inicio de la entrevista, está conocido en términos del sector como el turismo mais y por tanto de negocios, y esta es una, no sé si decir, porque el vacacional lo vamos viendo, pero ¿cómo está funcionando? El turismo empresarial, el turismo de negocio, se van recuperando, porque claro, antes de la pandemia estábamos en un ritmo frenético de actividades, de congresos, eventos, jornadas. Acabamos de tener aquí unos invitados que vienen también a un congreso, es decir, esto era sin parar. Estamos arrancando, estamos todavía en las estimaciones que nosotros tenemos a nivel nacional, con estudios que se han hecho al respecto. Se calcula que este año 22 hemos acabado en el orden del 65-70% de recuperación respecto al 19, que es el año bueno, porque compararnos con el 20 o el 21 es tontería, entonces vamos al 19. Estamos recuperando ya el 65, y la previsión, pero claro, cuando hablamos de previsión, como tú muy bien decías, nuestro sector es absolutamente voluble e impactable, entonces hay que ir con cuidado. Pero si no, en circunstancias normales, nosotros entendemos que este año 23 vamos ya a volver a tasas del 19.
Teníamos un análisis respecto de si estas nuevas modalidades de reunión online, etcétera, iban a repercutir. Esta era la siguiente pregunta. Pues me adelanto a ello, porque la pregunta, la reflexión era, ¿realmente nos va a afectar negativamente? ¿Vamos a tener un impacto? ¿Qué va a pasar? Bueno, la verdad es que sí que es un nuevo modelo de negocio que se ha abierto, que son las reuniones online, pero sí que estamos descubriendo que el face to face, el cara a cara, en el mundo de los negocios y más en el mundo de los negocios latinos, sigue siendo absolutamente incuestionable. Por tanto, estamos viendo ya que se recupera poco a poco ese segmento. Yo lo que voy percibiendo en base a los distintos eventos y encuentros que vamos asistiendo, efectivamente coincido en el, digamos ahora mismo en la radiografía de que estamos todavía en ese proceso de recuperación de actividad empresarial, que ya hay muchos eventos, pero es cierto que todavía no hay el volumen que teníamos antes de la pandemia, porque yo recuerdo que en un día podía haber, yo qué sé, 3, 4, 5 cosas al mismo tiempo, por ejemplo en ciudades como Valencia, pero también a mí me gusta siempre extenderlo en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Pero yo tengo esa percepción también, es decir, uno ha asistido a congresos donde dices, bueno, hay tanto número y volumen de personas conectados online, pero tú has estado presente en un auditorio y estaba lleno. Entonces, por tanto, todo aquel que ha podido acudir de manera presencial, lo hace. Sí, sí. Especialmente lo comentamos, acabamos de hablar ahora precisamente de relaciones empresariales con Estados Unidos o con Uruguay, ¿no? Y por lo que comentábamos del modelo a este nivel. Por tanto, sí que parece que va a haber lugar y, por tanto, continuidad al evento presencial, que creo que el modelo online lo que va a ser es, digámoslo así, complementario, incluso diría que un factor añadido, porque va a permitir conocer, oye, mira, una ciudad o una comunidad que alberga determinado evento, lo estoy viendo online, a la próxima voy a querer acudir. Esta es la percepción. En principio está siendo así. Nosotros, en mi caso personal, por un dato, por corroborar lo que dices, yo tengo hoteles en Barcelona y la información que nos daban el otro día es que ya la previsión para el año que viene de previsión de eventos y congresos es muy significativa y la Comunidad Valenciana está recuperando muchísimo. También el Palacio de Congresos de Valencia está funcionando muy bien, se están abriendo cada vez más las actividades. Entonces, nosotros ahora mismo en lo que es Osbeck Business estamos ya, como te decía antes, en toda la Comunidad Valenciana tenemos prácticamente 45 establecimientos ya, de los cuales 37 son el segmento MICE, que nosotros diferenciamos, por dentro del mundo de los negocios, digamos que hay dos niveles de especialización, o al menos nosotros lo hemos entendido así. Un primer nivel, que es el nivel business genérico, digamos el hotel de negocios genérico. Aquí tenemos ya 37 establecimientos, con casi 5.700 camas, me parece que son. Y luego tenemos un segundo nivel, que es ya un poco más selecto, que es el que llamamos business, que tiene un nivel de especialización superior. Aquí tenemos 8 establecimientos y casi 1.300 Pero luego, por ejemplo, el modelo de hoteles, se me ocurre, de 4 o 5 estrellas, ahí hay un modelo, digamos, de donde se alterna el vacacional con el turismo de negocios. Es que una cosa no quita la otra. No, pero bueno, es verdad que hay determinados tipos de hoteles que tienen una vocación o que tienen un objetivo más claramente empresarial. Claro, pero otros combinan ambas. Claro, pero tú, por tener una cosa que aquí podamos entender todos en Valencia, tú coges el SH Valencia Palace, por ejemplo, y es un hotel que puede puede convivir o pueden convivir, o en las Arenas, que eso también es muy significativo, o el Westin, pero vamos, por cualquiera de ellos. Tú puedes tener perfectamente gente que está de vacaciones en Valencia y al mismo tiempo en cualquiera de sus eventos está participando, o bien en sus propios salones, o incluso tiene gente que alterna. Hay gente que, en el sentido de que está alojado allí, al mismo tiempo está participando en un evento que haya en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pero ese señor a lo mejor aprovecha y se queda el fin de semana y se convierte en un turista, más, ¿no? Exacto. Y cada vez más incluso estamos observando tendencia cada vez más consolidada de que las personas vienen a los eventos y se traen sus acompañantes, hombre o mujer, y que participa en otra agenda paralela, visitando ciudad, conociendo establecimientos, haciendo compras. Es un mercado muy interesante. El mercado business, evidentemente, compite también con las grandes ciudades, igual que el vacacional. Y bueno, pues por ejemplo, el caso de Valencia o de la Comunidad Valenciana, pues ahí tenemos esas referencias. Estabas comentando antes el caso de Barcelona o de Madrid, etcétera. ¿Qué posicionamiento tenemos nosotros desde el ámbito del business de cara a los próximos años en condiciones normales? Si no pasa nada extraño, ni llega a los extraterrestres, ni nada por el estilo. Nosotros de momento, en lo que es el principal destino de las tres provincias siempre ha sido Valencia, digamos, es la que más marca tiene a nivel internacional, porque después de Barcelona, porque está la primera línea es Barcelona, Viena, París, que estos juegan todavía un poco más alto que Valencia, pero Valencia ya está empezando a entrar en eso, y Alicante también. Claro,
claro, ahí tenemos el tema de las limitaciones, de las disponibilidades de los espacios, ¿no? Pero nuestra gran ventaja, y eso me acuerdo que hace unos años que yo tenía que trabajar un tema, en fin, una cosa que no viene ahora al cuento, pero que tenía que trabajar un tema y entonces estábamos buscando cómo ponerle el claim, cómo ponerle el eslogan, ¿no? Para un evento mundial. Entonces a mí se me ocurrió una frase que oía mucho en mi casa, decían, eso es a manoset, a manoset. Y yo decía, y hablando con la gente, ¿cómo traducimos a manoset al inglés? Claro, aquello era para volverse Esto es como decir, por ejemplo, se me ocurre a fer la mar, ¿no? ¿Cómo traduces a fer la mar en inglés? Imagínate a manoset. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una ventaja que es muy importante para los eventos, muy importante, y es la proximidad de casi todo. Es decir, ya no solo del lugar donde hacer los eventos y están los hoteles, pero es que si quieres ir a Requena estás a 60 kilómetros para visitar, por ejemplo, zonas vinícolas, o si quieres ir a Gandía y estudiar los Borgia o a Xàtiva o tal, tienes 45 o 50 minutos de coche. Esto es impensable en cualquier ciudad mediana, es decir, ya te digo incluso hasta en Barcelona, pero no te digo nada París o Ámsterdam o Viena. Claro, cuando tú tienes esas posibilidades y además a eso le unes un clima absolutamente excepcional, porque ese sí que es un factor clave, te encuentras con que la gente disfruta cuando viene un evento a Valencia. Y eso es algo que nosotros estamos sabiendo explotar muy bien a la hora de jugar nuestras cartas contra esas grandes ciudades, porque, en fin, yo no quiero que nadie me acuse de pasión de madre, pero al contrario, por falta de pasión de madre, pero Valencia no es Viena, para entendernos. No, pero ni incluso Barcelona, a pesar de ser dos ciudades o dos comunidades mediterráneas, nosotros tenemos mejor climatología. Absolutamente. Porque Cataluña tiene, pues lógicamente, esa influencia también del Pirineo que le hace ser más fresquita. Correcto, esos 2 o 3 grados, claro. menos. Y una capacidad del tamaño, la circulación, la dificultad, porque la orografía urbana de Barcelona así lo configura, es muy atractiva, tiene muchísimo poderío. Barcelona es muy potente, pero nosotros podemos jugar muy bien en ese punto, como os decía, de la manoset, de la posibilidad de la cercanía. Decía antes Javier Gallego que en este año 2023 las previsiones, las condiciones normales, igual tenemos que acudir a un oráculo y estas cosas, porque no se descarta. Como no sabemos todo lo que puede pasar al margen de una actividad normal, pero vamos, si va todo de manera normal, ¿se pueden recuperar ya esos niveles de prepandemia en el ámbito del turismo de negocios? Sí, nosotros entendemos que sí, e incluso sí, claro, esto ya es más que bola, ya es ciencia ficción, ¿no? Que sería si realmente la guerra de Ucrania desapareciera, en primer lugar por humanidad, porque más allá del negocio están las personas, en primer lugar están las personas y ojalá desapareciera por el sufrimiento de toda la gente, ¿no? Pero en segundo lugar, eso quitaría de en medio muchos temores y muchas inquietudes que hay todavía en los mercados internacionales. Y luego además tendría un efecto, entendemos que balsámico, en lo que ahora mismo está siendo nuestro caballo de batalla, que es todo el tema energético. O sea, estamos sufriendo lo indecible para poder cuadrar los números, porque es que ahora mismo ya empezamos a estar estabilizados. Pero es que claro, ahora... pero es que, por ejemplo, cuando esto es algo habitual, yo creo que mucha gente no es consciente de lo que supone mantener un hotel. Y sobre todo mantenerlo abierto. En los últimos años lo hemos visto, la complejidad que conlleva, no solo por el tema del personal por un lado, sino también eso, los costes energéticos. Luego, además, uno va a una habitación. Luego, además, cada uno tiene una temperatura. Unos quieren más calor, otros quieren más frío, más la climatización en general, más el consumo eléctrico propiamente de cocinas. Hablo especialmente de hoteles ya de 4 o 5 estrellas. O sea, esto es un consumo enorme. Hay que tener en cuenta, por dar 2 datos, pero uno que se entienda muy fácilmente. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos peleando, no en tema de negocios, sino en tema vacacional, estamos peleando con el tema del inserso, con el misterio sordo este que tenemos en asuntos, bueno, sordo y más cosas, pero sordo a los efectos que a nosotros nos interesa de asuntos sociales. Cuando hemos peleado con él, le hemos llevado nuestra tasa de explotación, le hemos explicado nuestros componentes, le hemos dicho, mire, perdone, es que lo que antes pagábamos de energía eléctrica, 3,35 euros, ahora estamos pagando 9 euros. Hemos multiplicado por 3 el coste de la energía, o sea, solo la energía. No le hablo de alimentación, no le hablo del tema de personal. Claro, si tú analizas que en un hotel ahora la calefacción, las aguas, calentar el agua, porque a uno le encanta abrir el grifo y que aquello salga caliente, eso hay que calentarlo. Claro, y luego también de la comida tienes que mantenerla. Todos son cámaras frigoríficas que funcionan con electricidad. Solo en calderas para calentar solo arrancar el agua. Y claro, y luego además hay un problema de base, quiere decir que el agua caliente tú no la puedes hacer a medida para una persona, para dos o para 10, la podrás segmentar o la puedes parcelar.
modelar, pero tú arrancas la caldera y a lo mejor esa caldera igual te da que haya una habitación que 50. Sí, sí, sí. Y lo mismo es el caso que estamos hablando también de la climatización. Luego está la general de un hotel, más luego la de cada habitación. Correcto. Luego a cada uno le gusta la temperatura de una manera y esto lógicamente es también muy, muy problemático. ¿Qué más líneas de acción están previstas en Osbeck Business? E insisto, si va todo bien, porque lo normal es que vayan increciendo Correcto. el número de eventos, que incluso no sé si se pueden llegar a solapar o no. Y luego aparte, bueno, luego tenemos, hay que recordarlo, bueno, pues nuestra parte también vacacional, nuestra parte, por ejemplo, también de grandes eventos, con media maratón, digo ahora por la época, el campeonato de MotoGP, es decir, que tenemos una serie de, digamos, factores que juegan a priori, en este caso, a favor, ¿no? Correcto. Nosotros, desde luego, en Osbeck Business lo que hemos hecho es, el año pasado lo dedicamos fundamentalmente a articular todo lo que es el proceso de selección, hemos puesto la normativa, hemos preparado los trabajos y este año, digamos, utilizando una expresión un poco pasada de moda, sería la apuesta de largo. Entonces, Osbeck Business lo que, en primer lugar, aspira claramente es a liderar el sector a nivel de Comunidad Valenciana. Le hemos dicho a las instituciones, mire, estamos la Comunidad Valenciana, somos los hoteleros de toda la Comunidad Valenciana y aquí nosotros tenemos que tener presencia activa en todo aquello que se haga que tenga relación con nuestro sector. Y lo que vamos a hacer, indudablemente, es participar en todos los eventos especializados. En segundo lugar, lo que estamos haciendo es mandando un mensaje que le queremos mandar a todas las instituciones y a todas las entidades privadas, sean palacios de congresos, sean convention bureau. Y vamos a ver, mire, nosotros cuando vamos a China, por decir una cosa, o cuando vamos a Alemania, o cuando vamos a Francia, bueno, si es más cerquita igual nos identifican mejor, pero cuando te vas un poquito lejos, tú no puedes andar diciendo, mire, yo soy el convention bureau de Masalfasar, y yo soy el convention bureau de Catarrocha, y yo soy el convention bureau de Alfafar. Igual tienen convention bureau estos pueblos y se enfadan conmigo, pero no, Alfafar no lo tengo, seguro que no, y Catarroja tampoco. Por eso. Entonces, pero claro, y tú te vas y te plantas en París más contento que un 8 diciendo, aquí estoy yo el convention bureau de Alfafar. Y claro, perdona, es que no sé ni dónde está Alfafar. Quiero decir, que tenemos que empezar a entender que lo primero que hay que jugar es decir, mire, yo vengo representando a la Comunidad Valenciana, que eso ya tiene un cierto peso. Después ya nos partiremos la cara internamente para ver si va más a Alfasar o a Alfafar o a Benidorm o a Castellón. Pero lo importante es jugar con una pieza, porque el organizador de un evento lo que no va a entender jamás y no quiere entender es si tu pueblo acaba aquí y el mío empieza allá y aquí gobierna Pepito y aquí gobierna Antoñito y esto depende del concejal de obras, pero eso no lo entiende nadie, no quiere entenderlo. Es imposible. Por eso lo que desde Osbeck Business estamos intentando liderar es una propuesta lo más conjunta posible de la oferta turística de la Comunidad Valenciana, porque al final, si nosotros negociamos un evento y este año vienen a Castellón y otro vienen a Valencia, da igual, lo importante es que venga la Comunidad Valenciana, porque eso al final ya genera riqueza correcto. Y ayuda, como siempre dice Nuria Montes, a mantener estable y trabajando y operativa en este caso la planta hotelera. Absolutamente. Esto es un elemento desde luego indispensable. Una cuestión muy rápida. Bueno, venimos de la World Trade Market, por ejemplo, de Londres, hablando de grandes certámenes. Tenemos por delante Fitur, lógicamente es Madrid, pero bueno, siempre hay una presencia muy importante valenciana, como no podía ser de otra forma. Y luego yo quería preguntar respecto un poco a la línea que estaba comentando sobre, por ejemplo, lo hemos dicho antes, el tema de las startups, todo el movimiento, cada vez hay un mayor, digamos, nicho de actividad. Ahí se abre también un nuevo campo, una oportunidad, porque la gente joven, una parte importante, pero luego también el emprendedor senior empieza a no ver tantas fronteras, un poco en la línea de lo que estamos hablando. Y esto yo creo que además también da nuevas opciones. Y sobre todo, por ejemplo, encima que Forbes ahora dice que somos la mejor ciudad del mundo para vivir, pues ahora va a llegar aquí un montón de gente y va a decir, oye, que yo igual quiero teletrabajar. Bueno, mira, te voy a dar pero es un fenómeno muy interesante. Mira, te voy a dar un dato al hilo, pero además un dato verídico. Bueno, los datos pueden ser verídicos, pero en este caso lo es porque a través de las oficinas de las embajadas españolas en el extranjero. He estado hablando con la gente de nuestra embajada en Holanda. Una de las tendencias que aúna turismo y vida es que las empresas holandesas han decidido, en un número importante de ellas, incentivar el que sus trabajadores no solo no vayan a trabajar, que sería el teletrabajo, sino que incluso se vayan fuera. Con lo cual, estamos empezando a ver una tendencia de gente que se coge su portátil, su teléfono móvil, se coge un avión de Ámsterdam en Transvía a Valencia que cuesta 150 euros y se pasa 7 u 8 días en Valencia trabajando desde aquí y luego se vuelve y combina ese ocio. Claro, pues eso ya no es una cosa anecdótica que lo contamos, mira qué original, no, es que es tendencia. Empieza a ser tendencia de tal manera que ya incluso la propia Oficina Española de Turismo allí
ha generado una página web especial para ese tipo de productos de empresas españolas que queramos decir, oiga, Que señor eso holandés, es lo que abre el campo de actividad de negocios, indiscutiblemente. imagínate, pero estamos hablando ya de gente que ya no es que se venga a vivir aquí, no, es lo que digo del steward, no es steward ni invernar, es coger el portátil, cogerte el móvil y venirte 5 días, 6 días a Valencia, te metes en un hotel que te garantiza un buen wifi, o te metes en un apartamento, pero bueno, en este caso es un hotel. Oye, y además es que tengo el gimnasio en el hotel, me paseo la ciudad, como me hago las vacaciones y estoy perfectamente conectado con mi trabajo. Bueno, pues eso ya está siendo parte del incentivo que las propias empresas holandesas están dando a algunos de sus trabajadores. Me parece muy interesante. Muy rápidamente lo que estaba comentando, es decir, cómo se presenta también 2023 con este fenómeno de eclosión de las startups, ahora llega Fitur, etcétera. ¿Qué líneas, qué directrices, qué objetivos? Bueno, nosotros el primer gran objetivo es evidentemente recuperar posiciones en todos los mercados, asegurarnos que la Comunidad Valenciana vuelve a estar en todos los mercados internacionales como estábamos prepandemia. Asia todavía no ha arrancado, hay que tener en cuenta que la situación en China, por ejemplo, que era un mercado potentísimo en el 19, ahora está muy complicada. Entonces ahí no vamos a rascar bola, pero sí los mercados europeos. Los mercados europeos queremos posicionarnos, garantizar nuestra estabilidad. Nuestro gran reto a nivel de Comunidad Valenciana, hablando de turismo en general, sigue siendo el que ese turismo no sea estacional, sino que realmente todas las comarcas de la Comunidad Valenciana tengan una presencia activa del turismo de una manera regular, porque si no hay una regularidad en el consumo turístico no va a haber nunca una estabilidad en el empleo. Y si no hay estabilidad en el empleo no se produce el efecto multiplicador. Por tanto, es una pescadilla que se muerde la cola. Muy bien, pues Javier Gallego, presidente de Osbec Business, un placer. Igualmente. He hecho un repasito de un montón de temas. Muy bien. Daros la enhorabuena, que duda cabe, por otra fantástica iniciativa, como decimos. Ya están operativas Osbec Castellón, Osbec Valencia, se va a incorporar Osbec Alicante, Osbec Business y bueno, ya no parar. Como decíamos también antes, esto es la teoría del pico y pala. Aquí el que se duerme se lo lleva la corriente. Desde luego, y ahora nos vamos a ver en estos próximos meses, porque como hemos dicho, hay mucha actividad. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos vamos con unos consejos para la publi y hablamos del taxi. A la vuelta.